¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una emisión más de su programa Diálogos. En esta ocasión contamos con la presencia de Israel Hernández Sosa, que es secretario ejecutivo de la Comisión Estatal para la Atención y Protección a los Periodistas, con quien platicaremos estos minutos. Israel, bienvenido, muchas gracias por aceptar la invitación. No, muchas gracias, Bernardo, muchas gracias al espacio y sobre todo por la amistad también y el aprecio que hay siempre mutuo y recíproco. Y aquí estamos para platicar, amigo. Gracias. Oye, hay una cuestión, ahora que estaba viendo un poco tu historial profesional, me encontré con que ganaste un premio en un concurso estatal de reportaje en 2015 con un texto que se llamó Nos faltan 560. ¿Nos quieres hablar un poquito acerca de la historia de ese reportaje? Sí, fíjate que es bien interesante. Te voy a platicar dos cosas que me parecen importantes decirlas después. Ese reportaje yo puedo apreciarme, Bernardo, no es por otra cosa, porque además no es algo bonito, pero es parte de la vida periodística que vivimos los que en algún momento ejercemos el periodismo. Fui de los primeros periodistas reporteros que empezamos a reportar el tema de desaparición forzada, allá por 2014, 2015 es que cuando se publica este texto, ¿no? Incluso yo recuerdo muy bien que había una especie de discriminación entre los propios grupos de madres, es decir, había esta narrativa todavía muy presente que se venía desde el gobierno a decir es que los desaparecieron porque seguramente andan en algo, ¿no? Entonces de pronto había como dos grupos, las mamás, voy a utilizar el término del presidente, las mamás fifís, ¿no? Y las mamás de hijos de colonia, que eran como señaladas porque bueno, ellos seguramente desaparecieron por situaciones no muy buenas, ¿no? Entonces este grupo era como un poquito discriminado, ¿no? Pues poco atendido, no era recibido en las oficinas del gobierno o de las comisiones y fue de hecho fue lo que a la postre fueron las madres que fueron formando el ahora colectivo Solicito de Veracruz, ¿no? Entonces en aquella ocasión hice un texto sobre la desaparición forzada de al menos 15, incluso se habla de 25 jóvenes de la colonia Icaso en el puerto de Veracruz, de la colonia Formando Hogar en la avenida Icaso en el puerto de Veracruz. Yo viví en el puerto, viví cerca de 10 años en Veracruz, puerto, y hice un recorrido con las familias, con las señoras, me dieron la oportunidad, la confianza y fue cuando hice este texto. Que además recordarás que en 2014 es cuando se da lo de Ayotzinapa, ¿no? Sí. Es como cuando se da el boom mediáticamente respecto a la problemática de desaparición forzada. Después de 2015 publicó este texto y justo en 2015 se dio la primera edición del premio de la CEAP, de la comisión que ahora estoy ahí al frente. Fue un concurso pues inédito, no se había hecho. De hecho me recuerdo muy bien que te voy a contar la anécdota que el primer lugar fue Jesús Ruiz, un colega aquí de Jalapa, con un texto sobre un museo de Jico. El segundo lugar lo gano yo con este texto sobre desaparición forzada, porque además es un reportaje muy amplio, debe estar todavía en algún sitio, lo voy a rescatar. Hace una mirada muy amplia de la desaparición, de los testimonios, etcétera, de la participación, porque en aquel momento ya se presumía la participación del Estado, que a la postre se supo que sí había participado el Estado. Recordemos que el exsecretario Arturo Bermúdez Zurita tenía un grupo de policías que estaban dedicados a desaparecer gente. Era este grupo, porque los desaparecen, porque aquellos muchachos que desaparecen los señalaban de estar robando en la zona universitaria. Yo cubrí la fuente universitaria también. Entonces, a partir de ese dato es que yo empiezo a recoger esta información y me empiezo a encaminar. El tercer lugar lo ganó mi tocayo Israel Hernández Roldán, ahora subsecretario de Asuntos Legislativos en Segov, y la mención honorífica recuerdo que la gana Luis Domínguez. Entonces ese fue como el primer concurso. Me ibas a preguntar. No, te quería preguntar, ya en aquella ocasión hablaste de 560 desapariciones forzadas. Te quiero preguntar, ¿cuántos periodistas nos hacen falta en Veracruz? No, hombre, nos hacen falta muchos. Muchos que no están con vida y muchos que han dejado el periodismo por decisión propia, ¿no? Que han decidido claudicar y estar en otras actividades. Fíjate que en temas de periodismo
al menos en desaparición. Pero además ese dato es importante. Imagínate, en 2015 había 560 en el registro de desaparición forzada o desaparecidos. Ahora hay miles, ¿no? O sea, sí. Claro, también hay que decir que después se da todo el tema de la reforma en términos de la ley de víctimas, y hay una mayor visibilización de los asuntos que tienen que ver con esto, ¿no? Por cuanto a esos periodistas, tenemos en Veracruz un registro aproximado de 6 o 7 periodistas que están desaparecidos, y esta es una estadística que estamos recogiendo desde el 2005 a la fecha aproximadamente, ¿no? 6 o 7 periodistas desde 2005 a la fecha. A la fecha. No son muchos, desaparecidos. No, yo creo que uno es mucho, ¿no? 2 son muchos. Al final de cuentas son vidas y son personas que en algún momento han estado involucradas en el ámbito periodístico. Yo te puedo decir que ya el último desaparecido debió ser Sergio Landa, quizá, el del 2014. 2013 desaparece, ya tiene rato. Hace 10 años ya. Hace 10 años. Desde esa fecha para acá no hemos tenido reporte de otra desaparición. Todo se dio en ese periodo crítico. Nosotros tenemos muy bien marcado un periodo crítico de violencia contra periodistas, que es 2010, 2015, todavía un poquito 2016, realmente, pero esos 5 años fueron como los más letales. En ese periodo es cuando desaparecen. De 2015 a la fecha no ha desaparecido ninguno. Con tu servidor al frente de la comisión no hemos tenido ningún caso de desaparición. De hecho, solamente hemos tenido el caso de un homicidio contra un periodista que está relacionado con su labor, que es el caso de nuestro amigo y colega Jacinto Romero Flores, que fue privado de la vida el 19 de agosto del 2021. Por ahí afuera no hemos tenido otro. Pero aún así, insisto, como tú bien dices, yo creo que ya 2 son muchos, ¿no? Uno, como tú. Como decía, me acuerdo muy bien, y esa anécdota te la voy a contar. Cuando yo estaba empezando a reportear, me revisaba los textos el maestro Luis Velázquez, que seguramente debes conocer, ahí en el puerto. Y me acuerdo que yo en mis primeras notas decía, mucha gente se reunió para ver a no sé quién. Dice, es que, señor Israel, dice, 2 ya son muchos, 2 o 100 o 200, ¿cuántos son? Dígame, porque me regañaba, ¿no? Pero es que es verdad, o sea, creo que aplica lo mismo. Ya 2 son muchos, sobre todo porque además hay algo interesante, un fenómeno que hemos observado en la comisión, es que al menos hay un registro muy preciso de algunos periodistas que han desaparecido o han sido privados de la vida en regiones donde no había otro periodista. Y entonces esto ha generado algunas zonas de silencio, municipios donde ya no se cubre realmente de igual forma la actividad o los hechos noticiosos, y esto es grave, ¿no? Creo que esto afecta a la sociedad de manera muy, muy profunda, ¿no? ¿Qué tan frágil es el trabajo periodístico aquí en Veracruz? ¿Qué tan, no solo tan frágil, qué tan peligroso y tan riesgoso? El periodismo en Veracruz, así como en otras partes del país, pero particularmente en Veracruz, es peligroso, como en muchas regiones de nuestro país. Sobre todo porque estamos yo siempre he dicho, desde el ámbito sociológico, en una parte de maduración, ¿no? En todos los sentidos. Maduración desde cómo concibe la sociedad y el poder a la prensa, porque eso es importante. Porque ahí también en las causas estructurales de la violencia es donde vemos realmente lo que tenemos a la vista. Te voy a poner un ejemplo. Actualmente muchas agresiones, y ahorita no me gustaría entrar en números, pero muchas agresiones provienen de la sociedad civil, porque hay una intolerancia al gremio, y no es una intolerancia exacerbada, digamos, por un tema, por un personaje. En realidad hay un desgaste de la prensa con la sociedad, porque de alguna forma los medios de comunicación, hay que decirlo, dejaron de servir en mucho tiempo a la sociedad, y esto no es algo que haya ocurrido de ahora, ¿no? Recordemos incluso la relación prensa-poder que se da desde los años 60, ¿no? 60, 70, ¿no? Hay un libro muy interesante que se llama La otra guerra secreta, de Jacinto Rodríguez Munguía, donde él hace un repaso de cuáles era la relación prensa-poder, principalmente en aquellos años donde después se da el tema del 68, el tema del 71, y era un asunto de servilismo horrible, amigo. Sí, claro. O sea, ahora pueden decir muchas cosas de los medios de comunicación, pero en aquel momento, de cómo estaban sometidos al periodismo, era
era muy duro, ¿no? Yo creo que después, hacia los 90, que es donde empieza todo el tema de cambios estructurales en nuestro país, en el 94, de ahí para acá, empieza a haber cambios, empieza a surgir mucho el periodismo independiente. Ya existía proceso desde los años 80, de que 76, ¿no? Que es cuando Julio Scherer deja Excelsior, 76. Julio Scherer deja, o lo corren de Excelsior el 8 de julio del 76, y ese mismo año, en noviembre, funda Proceso. Sí, digamos, ya que era, pues ellos caminaban solos, ¿no? Sí. No había otro periodismo crítico en nuestro país de ese calado. Después, bueno, se da el tema de los cambios, pero el punto que yo quería llegar es justo cómo se desgastó y fuimos perdiendo credibilidad los medios de comunicación, los periodistas ante la sociedad. Yo no quiero decir que esto justifique lo que está pasando ahora, ¿no? Pero creo que forma, digamos, si queremos ir al pasado o revisar los inicios de por qué se da esto, es por ello. Eso es por un lado la sociedad. El otro es, por supuesto, el poder, ¿no? Lamentablemente ahí se tergiversa mucho el papel de la prensa, de los medios de comunicación, respecto a cuál es la incidencia que hacen los periodistas en un sistema democrático como el de nosotros, ¿no? Muchos dicen, es que nosotros ganamos una elección sin los periodistas. Yo les preguntaría, ¿estás seguro de eso? Porque seguramente hay muchos medios de comunicación que están haciendo información importante. Yo no puedo decir que quizá derroquen gobiernos, como ha pasado en otros países, pero sí influyen mucho. Yo creo, tengo mi percepción de que el hecho de que el presidente hoy esté justo en el poder, Andrés Manuel López Obrador, también fue gracias al trabajo que hicieron los medios de comunicación durante ese sexenio horrible de Enrique Peña Nieto en términos de corrupción, ¿no? Todo lo que se reveló, todas las prácticas, todos los negocios que estaban haciendo, fueron gracias al periodismo, no fue gracias a una investigación ministerial o alguien que del propio poder se haya establecido a una situación de investigación propia, ¿no? Y esto fue, digamos, afectando en la relación, digamos, política que tenía Enrique Peña Nieto. Todos empezaron a poner con todo, recordarás mucho, ¿no? Se pusieron gobernadores. Creo que nuestro gobernador fue una víctima de ese sistema, ¿no? Porque además ya no tuvo dónde hacerse, entonces Javier Duarte. Y creo que esos elementos dificultan el trabajo del periodismo. A eso añádele algo que agrava mucho las condiciones de los periodistas, que son las condiciones laborales, Bernardo. A eso quería llegar. ¿No? Son las condiciones, y cuando tú hablabas de esa palabra fragilidad, vulnerabilidad, porque además en el afán de llevar sustento a la casa, lo cual es legítimo y creo que todos los compañeros buscan en el día a día hacerlo, por supuesto que hay tentaciones, ¿no? Y además de pronto hay regiones de Veracruz donde el crimen organizado ya tiene una operación muy bien establecida, muy estratégica, donde ya los periodistas, sin darse cuenta, son parte de una coyuntura donde se ven obligados ya prácticamente a estar informando también, ¿no? Conozco bien tu trabajo en la CEAP, pero quienes nos están viendo quizá no lo conozcan mucho. ¿Cuál es tu labor dentro del organigrama de la comisión? Sí, la comisión está estructurada con eso hay que decirlo para como ponerlo en contexto muy rápido, tiene una estructura orgánica muy peculiar, pero que responde también mucho a la composición que tiene la comisión propia al ser de periodistas. Yo creo que la comisión, y eso fíjate que todos lo pierden de vista, debe ser la institución con mayor participación ciudadana que hay en Veracruz. Claro, porque recordemos que la comisión se compone de un pleno del cual soy parte como secretario ejecutivo y hay 9 comisionados, de los cuales actualmente solo hay 8, pero esos 8 son ciudadanos, son periodistas que no tienen cargo en la administración pública, pero una vez que llegan ya son parte de la administración pública, ¿no? Ese es el órgano de gobierno, digamos que tenemos la toma de decisiones a nivel jerárquico de política pública, de decisiones, de revisión, supervisión. De manera paralela está un órgano que es la Secretaría Ejecutiva, que es quien la lidera tu servidor, que como secretario ejecutivo tengo todas las facultades de ley para ejercicio de presupuesto, planeación, estructuración de programas, realización de
acciones, ejecución propia de cada una de las acciones, toda la parte operativa, de manejo administrativo, financiero, legal. Soy el representante legal de la institución. También tengo la oportunidad de estar al frente, digamos, de las direcciones de carácter técnico, que son la dirección de protección, la dirección jurídica, las unidades de prevención, primer contacto, las unidades que tenemos por ley, que son género, transparencia, archivos, en fin, soy parte, digamos, estoy al frente de toda la parte de la operatividad y administración de la comisión, y eso me obliga también a estar en el día a día, ¿no? Tu servidor, desde que entré a la comisión ya hace prácticamente 6 años, dejé de elaborar medios de comunicación de manera permanente como lo venía haciendo. He estado ya prácticamente aprendiendo y empapándome de muchos asuntos en materia jurídica, en materia de libertad de expresión, seguridad con un enfoque físico, seguridad desde un enfoque también digital, preventivo, entre otras cosas, y es lo que me toca hacer. Y que básicamente ando de aquí para allá también en el estado, atendiendo a los colegas. No, eso me consta. El día que te fui a hacer la invitación, me dijo la secretaria, dice, anda afuera, me hubiera extrañado que me dijera, sí, pase usted, está en su oficina. Sé que, por ejemplo, y eso me gustaría que lo supiera quien nos está viendo, que a donde hay un problema con un periodista, de inmediato quien va eres tú, de inmediato, ¿sí? Ya sea en Pánuco o en Las Chuapas, de inmediato vas. Y eso es bueno que lo sepa el público que nos está viendo. Pero desde que se formó la comisión, platicando con el secretario ejecutivo anterior, le decía que por qué no daban a conocer un poco más entre los medios del gremio cuáles son verdaderamente las funciones de la SEAP, porque no las conocen, no las conocen, y generalmente les piden cosas que están ustedes muy lejos de proporcionarle a los compañeros. ¿No han pensado en eso, en divulgar más lo que hacen, pero llevarlo a la práctica? Sí, fíjate que cuando llegué en 2021, una de las cosas que diagnosticamos y que me di cuenta es que había una relación bastante compleja, o más que compleja, fracturada incluso, con los periodistas y con los medios de comunicación, por muchas razones. Porque además somos un gremio difícil, somos una comunidad muy complicada, difícil de convencer, además, difícil de poder llenar el ojo. Pero pues eso no es pretexto, y lo que empezamos a hacer es empezar a acercarnos con el gremio en 3 diferentes, digamos, estrategias. La primera fue en los recorridos, poder tener presencia en regiones donde no habíamos tenido presencia, digamos, de manera muy puntual. Te voy a poner un ejemplo. Desde que estábamos nosotros en la comisión empezamos a ir a Guayacocotla, que tú sabes hay una radio comunitaria muy longeva, una de las radios más importantes del sistema comunitario de radios en el país. Hay periodistas que trabajan ahí en Guayacocotla, que cubren toda la zona de los municipios de esta zona indígena, hacia la región también de Chicontepec incluso. Así que para llegar a Guayacocotla tienes que entrar por Tlaxcala y Hidalgo. También empezamos a ir a Luxpanapa, al sur, al valle de Luxpanapa. Hay un par de periodistas en 2 municipios ahí de la región, que es complicado, que hay que entrar por Oaxaca y poder llegar allá, que hemos ido un par de veces. Y también hemos ido a municipios donde estaban cerca de ciertos centros poblacionales, pero que no tenían una atención particular o más enfocada, focalizada en las necesidades o lo que ellos experimentaban a nivel local. Por ejemplo, tu servidor, yo soy misanteco, soy de Misantla, ahorita por eso le dije paisano al maestro Sergio González Levet, porque somos misantecos orgullosamente, y en Misantla nunca habíamos ido. Nunca habíamos ido a ver a los colegas ahí, que hay un grupo importante, ¿no? 25, 30 periodistas. Lo mismo ocurrió en Huatusco, lo mismo ocurrió en Anchital, Pánuco, en Tierra Blanca incluso, entre otros municipios. El norte, por ejemplo, siempre ha sido una región que ha demandado olvido, ha demandado lejanía, y en estas administraciones cuando más hemos ido
al norte, ¿no? Conozco todo el norte, a Álamo empezamos a ir también, Álamo Tamapache, hemos ido mucho tanto Yuca, Pánuco, Álamo, con los colegas que trabajan en Tempoal también, en la zona de Chicontepec, Guayacocotla, ya te lo comentaba, Poza Rica, Papantla, Tuxpan, en fin, o sea, Martínez de la Torre ni se diga, ¿no? Ahí tenemos muchos muy buenos amigos, y empezamos a acercarnos con ellos. Entonces era visibilizar esa parte, esa fue la primera estrategia. La segunda fue también darle su lugar a las organizaciones de periodistas, porque hay, ¿no? En Jalapa, en Veracruz, en las regiones, en Coatzacoalcos, por ejemplo, hay una de las organizaciones más grandes, digamos, en número de socios, que es la APEC, la Asociación de Periodistas de Coatzacoalcos, entre otras que han empezado a surgir, y que ahora hay un fenómeno interesante, Bernardo, que cuando van a surgir me hablan y me buscan, oye, Israel, queremos, yo digo, vale, dale, porque yo al menos considero que desde el aspecto amplio de los problemas que enfrentan los periodistas es la falta de organización y de unión, por muchas razones, que ahorita no voy a hablar, pero que tú sabes que el gremio está muy dividido. Y la tercera estrategia fue esa que tú comentas, poder comunicar lo que estamos haciendo. Actualmente tenemos un acercamiento en medios de comunicación, el más amplio que hemos tenido, aún todavía no es el suficiente. Por ejemplo, tenemos canales de distribución de nuestra información en grupos de WhatsApp. Estamos hablando de cerca de 800 periodistas a los que llegamos de manera general y focalizada. Incluso con la unidad de monitoreo y prevención hemos establecido algunos grupos de WhatsApp regionales para monitorear ciertas situaciones de riesgo, ¿no? Principalmente con colegas que cubren fuente policíaca. Y en redes sociales estamos publicando todo. Créeme que estamos haciendo una difusión muy importante en espacios informativos. Este es el ejemplo. Había una cuestión ahí, incluso estamos por emitir un manual de comunicación, porque nosotros también a la hora de comunicar nuestras intervenciones tenemos que ser muy cuidadosos, porque no podemos comunicar situaciones que pongan en riesgo o que puedan potenciar alguna agresión contra un periodista. Si eres ahí, algún momento tienes la oportunidad de leer nuestros comunicados, cuando hablamos de intervenciones no mencionamos nombres, no mencionamos situaciones más allá, solo lo que hicimos y cómo estamos atendiendo. Además, porque muchas veces son de dominio público, ¿no? Sí. Y ya creo que no es necesario que nosotros lo hagamos. Ahí estamos mejorando mucho, por supuesto, en la parte de la información. Y te voy a decir algo que quizás no va a ser muy popular de mi parte, pero el hecho de que muchas veces los compañeros no sepan las funciones es más por el tema del desconocimiento. Pienso yo, en mi génesis y en mi concepción de lo que es un buen periodista, es que una de nuestras herramientas es la investigación, o uno de nuestros procesos que hacemos es la investigación. Me parece que siendo periodista y que yo no sepa qué hace la SEAD, da mucho de qué hablar de cada colega. Te lo digo en buena onda, insisto, y por eso di el anuncio primero. No va a ser muy popular de mi parte, pero se los puedo decir de cualquiera. Que tú seas periodista y no sepas qué hace la SEAD, porque dices que no sabes qué es lo que hacen, amigo, está en la página de internet, está en nuestras redes sociales, me pueden hablar a mí, a cualquiera del equipo. De hecho, incrementamos, digamos, los canales de comunicación con el equipo. No incrementamos el personal porque no hemos tenido más presupuesto, pero sí incrementamos algunas funciones. Y a veces pasa más por eso. Y yo también creo que sí, a veces el funcionamiento de la institución, de la comisión propiamente, va a mejorar mucho en la medida en que los compañeros comprendan para qué y para qué no. Te voy a decir algún fenómeno que nos ocurre mucho. Hay colegas que luego tienen situaciones de riesgo y no nos avisan. Y me dicen, ya cuando nos enteramos les hablamos, y me dicen, es que Israel no quiere darte lata. Yo, o sea, no pasa nada, son gajes del oficio. También minimizan, creo que también no está bien. Pero son compañeros que ya saben que la dinámica tiene ciertas características, ¿no? Claro, cuando hay una agresión donde pues obviamente es una injusticia o un delito, pues hay que demandarlo, ¿no? Hay que denunciarlo, hay que tener una consignación importante del hecho. Pero creo que va por ahí. Hemos acercado, de hecho tenemos, y ya para finalizar, porque no quiere decir que yo les diga, no, vayan y métanse a la página. Si ustedes revisan los informes, hemos tenido más o menos por año cerca de 45 reuniones con periodistas en regiones. Nos sentamos y en un discurso que yo les aviento 10-15 minutos, les hablo de para qué servimos y para qué no. Es algo que lo estamos haciendo recurrentemente. De hecho, no sé cuándo se emita esta emisión, pero
pero en mi próximo viaje inmediato es en Poza Rica. Tenemos un acercamiento con colegas de la Fuente Policíaca y Mandos. Y vas a ir a una zona muy brava. Es que Poza Rica sigue siendo muy fuerte, ¿no? Sí. Llevamos 8 o 9 meses con mucha violencia en todos los sentidos. Ha bajado, eso hay que reconocerlo, pero que sigue persistiendo en términos de la vulnerabilidad para los periodistas. Entonces hacemos ese acercamiento y yo invitaría a los compañeros y a la gente, si se meten a la página, ahí están nuestros informes. Ahora vamos a empezar ya una campaña para ese informe, empezarlo a difundir en pequeñas partes y que los compañeros tengan esta información y sea mucho más asequible, ¿no? Ya nos falta poco tiempo, nos está indicando la producción, pero todavía alcanza para un par de preguntas. ¿Qué tanto apoyo? Pero la verdad, Israel, ¿qué tanto apoyo reciben ustedes de las autoridades? La Fiscalía, la Secretaría de Seguridad Pública, etcétera. Fíjate que tristemente me parece, es una situación que depende mucho de las personas. Te voy a dar un caso, seguridad pública. Hubo un relevo ahí y a partir de que hubo un relevo, y ni siquiera fue por el secretario, nuestro exsecretario Hugo Maldonado, Hugo Gutiérrez Maldonado, era por algunos colaboradores que estaban ahí que no querían hacer su trabajo. Hubo cambio de secretario, ahora está el capitán Cuauhtémoc Zúñiga Bonilla y ha habido una comunicación increíble, muy buena, muy efectiva. Ahorita me estoy acordando que tenemos que avisarle a un compañero, porque damos algunos seguimientos preventivos. Los compañeros nos avisan, voy a tal región y les mandamos apoyo en algunos momentos antes de que se concrete una agresión, como de manera preventiva. Ahorita me estoy acordando por eso. Pero hay una comunicación muy frontal directamente con el secretario, con todas sus áreas operativas, de prevención, jurídicas. ¿Con la Fiscalía? En Fiscalía también. Realmente hay un seguimiento importante de las carpetas de investigación, ahí principalmente con la fiscal Verónica Hernández. Ella conoce los casos. Algo que tengo que reconocer es que es una persona que se involucra mucho en cada uno de los procesos que ve la Fiscalía. Yo luego me la he encontrado y me dice, oye, de tal caso, y me comenta como si ella fuera la fiscal que llevara la carpeta, ¿no? Tiene mucho acercamiento en su trabajo, al menos por cuanto hace periodistas, y creo que el resultado ha sido que también como instituciones de Procuración de Justicia ha habido resultados notables en detención, ubicación y ya ha llevado a proceso a muchas personas que han estado involucrados en crímenes contra periodistas. Ahí también nos ayuda mucho la fiscal Marcela Aguilera Landeta, y digamos, hay esta coordinación, incluso a nivel federal, también la hay con la FEADLE, con la Fiscalía de Libertad de Expresión, que depende de la FGR. Hay una coordinación importante en seguimiento. Acabamos de dar una respuesta importante con las detenciones de algunas personas que estuvieron involucradas en un crimen de un periodista de 2014. Y en general, digo, hay una comunicación importante. Insisto, ahí depende mucho de la voluntad de las personas. Consideramos que hay compromiso y que siempre va a haber ahí disposición, ¿no? La última pregunta, ya para despedirnos. ¿Algo más que le quieras agregar? Pues estamos muy, digamos, satisfechos con el trabajo que hemos hecho. Todavía nos falta mucho por hacer. Y finalizo con esto, lo comenté. Ahora me toca organizar el premio a mí. Aquel premio que yo gané alguna vez, le hemos subido la vara. Yo recuerdo aquella entrega. El premio, ¿sabes dónde se entregó? Se entregó aquí en María Victoria, en una ceremonia bien sencilla, muy bonita y todo. Pero ahora si estás invitado, Bernardo, a que vayas al premio en este año, el 20 de octubre en Tuxpan, porque lo estamos entregando en diferentes regiones. ¿Lo vas a entregar en la Tierra de Dios? Claro, una ciudad muy bonita, además que se come delicioso y se disfruta mucho por allá. Vamos a tener ahí unas actividades importantes y que bueno, todavía está abierta la convocatoria, cierra el 11 de septiembre, justo el pasado miércoles 6 tuvimos una prórroga del pleno, aprobamos una prórroga para que haya más plazo de entrega, y es un premio que ya se ha consolidado como uno de los mejores del país, el mejor del sureste por mucho, con premios bien interesantes en economía. Nada más para que te des una idea, y eso lo pueden ver en la convocatoria, los primeros lugares se llevan 30,000 pesos, y en esta edición un viaje además al Festival Gabo en Colombia, el festival más importante de periodismo en Iberoamérica, y entre otras cosas que estamos ahí consiguiendo para los ganadores, ¿no? Muy bien, pues Israel, te agradecemos mucho tu visita aquí a este set, al set de diálogos,
Y a usted, amigo y amiga, lo esperamos en la próxima edición. Yo soy Bernardo Gutiérrez Parra y me dio mucho gusto estar con ustedes. Hasta entonces.